Hola, mi nombre es Luis Vilanova Blanco y soy el responsable, entre otras cuestiones, de leyantifraude.com. He querido hacer este vídeo ante tanta duda, confusión que existe sobre los conceptos de factura electrónica, ley antifraude, ley crea y crece, digitalización certificada, Real Decreto 1619 y otras cuestiones de factura electrónica que se engloban dentro del marco de la transformación digital de los software de facturación. Pero es verdad que muchas personas, muchos fabricantes de software, muchos empresarios vienen a mí a preguntarme cuáles son las diferencias, cómo se certifican, y quisiera ahora mismo aclarar en este vídeo algunas cuestiones para que no existan más dudas al respecto. En primer lugar, voy a hablar de la ley antifraude. La ley antifraude ha nacido para regular los software de facturación, contabilidad y gestión generalmente relacionada con el flujo de caja entrante, para evitar ocultación, caja B, facturación en paralelo, ocultación de ventas. En este sentido, la ley antifraude está en vigor desde octubre del 2021 en 4 de sus primeras letras. Octubre del 2021, reitero. Ahora mismo tenemos el reglamento ya definitivo, que a la fecha de este vídeo nos quedan aproximadamente 8 meses para que los software que generan facturas y generalmente facturas cumplan con el reglamento. El reglamento incluye Verifactu, que es la comunicación con la agencia tributaria y respuesta. No voy a entrar en esto porque en leyantifraude.com tenéis muchos artículos al respecto. Incluye el código QR e incluye la declaración responsable y otras cuestiones relativas a la normativa. Es importante decir que la ley antifraude engloba muchas otras leyes, por ejemplo, el Real Decreto 1619 de 2012, en la ley del IVA, y otras cuestiones que el software de facturación ya debería estar haciendo bien. Si esto no lo cumplís, es imposible cumplir con Verifactu, con la ley antifraude y con los 4 primeros epígrafes. Absolutamente imposible. La ley antifraude tiene una cuestión importantísima, y es que la agencia tributaria no nos entrega ninguna certificación. Es decir, la certificación es a través de lo que se denomina autocertificación. El responsable, el fabricante del software, se autocertifica. Dice, yo cumplo con la ley antifraude. Esto es muy negativo, porque toda la responsabilidad, de alguna manera, recae sobre el fabricante del software. La agencia tributaria, como luego veremos en otra auditoría, no nos va a entregar, al menos de momento, ninguna certificación, y no hay visos de que esto se vaya a cumplir. Por tanto, resumen, ley antifraude aplica a todos los softwares que generan facturas y ventas, y contabilidad, gestión, objetivo, evitar el fraude. 8 meses desde aproximadamente hoy, que es el día que estamos haciendo el vídeo, y no tiene una certificación pública de la agencia tributaria. La agencia tributaria no os va a dar, y esto es importante. Nosotros sí que en nuestras auditorías y asesoramientos entregamos una certificación privada. Dicho esto, pasamos al segundo marco legal que yo quería explicaros, que es la ley crea y crece de factura electrónica. No confundir ley crea y crece de factura electrónica con ley antifraude y Verifactu. La ley crea y crece de factura electrónica aún no está en vigor y aún no sabemos cuándo entrará en vigor a ciencia cierta. Esperamos que entre hacia mayo-junio del 2025, pero aún no que se publique, no que entre en vigor, que se publique para darnos 1 año o 2 años, dependiendo del volumen de facturación de las empresas. Obligará, entre otras cuestiones, a emitir la factura en formato factura-E. Gran diferencia de la ley antifraude, que os he contado antes. La ley antifraude, el formato de comunicación es Verifactu. Entonces, la ley crea y crece, podéis consultar en leycreaycrece.com, nuestro portal web, más información, pero básicamente será que nuestro software, en las facturas B2B, o sea, las facturas que siempre hay un destinatario, comunicar la factura en B2B, comunicar el estado de la factura desde el otro lado, si la ha pagado o no la ha pagado, y recibir ese estado. Y descargarse la factura desde el lado del cliente, por supuesto. Esta sería la modalidad más sencilla. Existe otra modalidad más compleja que se llama plataforma privada, pero que lo saco de esta charla, ¿no? Entonces, tenemos ya 2 leyes. Ley antifraude, orientada al fraude. Ley crea y crece, orientada a agilizar los procesos de pago. Ley antifraude Verifactu. Ley crea y crece, factura electrónica. Formatos diferentes. Ninguna de las dos nos va a dar la agencia tributaria una homologación, una certificación. Las dos son en modalidad autocertificación. Por eso nosotros tenemos más de 150 empresas que trabajan de desarrollo o que tienen algún desarrollo propio, que trabajan con nosotros para que les asesoremos en cómo cumplir todos estos complejos marcos legales. Y quiero hablar de una tercera ley. Esta tercera ley ya lleva muchos años,
pero se confunde con las anteriores. Muchas veces me dicen, oye, quiero la certificación de la factura electrónica para estar en el listado de la agencia tributaria. Como he dicho, ni la factura electrónica a nivel de ley Crea y Crece ni ley antifraude existe ningún listado de la agencia tributaria de software homologado. Cuando hablamos de la tercera ley, hablamos de la digitalización certificada de facturas. Es decir, la transformación del papel de facturas recibidas, esto es importante, lo digo otra vez, papel de las facturas recibidas en digital. Tiene un proceso de conservación, de firma electrónica, pero es papel de facturas recibidas. Y esto nos da posibilidad de estar en el listado de soluciones homologadas por la agencia tributaria. Ahí sí, la agencia tributaria nos da una homologación. Pero esta homologación nada tiene que ver con factura electrónica, nada tiene que ver con la ley antifraude. Nosotros lideramos también la digitalización certificada. De hecho, si cogéis el listado de las últimas 50 homologadas, probablemente 40 han trabajado con nosotros. Muchas gracias, espero haberme explicado. Si queréis os hago un pequeño resumen. Ley antifraude, protocolo de comunicación Verifactu. ¿Cumplo con la ley antifraude si cumplo Verifactu? No, porque la ley antifraude es mucho más amplia. ¿La agencia tributaria me va a dar una certificación? No, es autocertificación. Ley Crea y Crece, y ley antifraude, 8 meses a partir de hoy. Ley Crea y Crece, no sabemos cuándo entrará en vigor, se publicará probablemente en mayo de 2025 y tendrá que ver con el envío y recepción de factura electrónica, factura y el estado, envío y respuesta del estado si he pagado o no la factura. Y tampoco tiene un listado ni una homologación oficial de la agencia tributaria. Y la tercera ley, la digitalización certificada de facturas, que también lideramos, tiene que ver con el escaneo de facturas en papel. Esta sí, la agencia tributaria nos da una homologación oficial y nos introduce en un listado. Muchas gracias, estaré encantado de poder atenderos ante cualquier duda. Muchas gracias.